Quiero empezar con esta frase de Gandhi que se podría traducir como sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Estas palabras resuenan mucho en mi cabeza, pero tendrán más lógica al desarrollo de la plática. Yo nunca me imaginé hacer o estar en una TED Talk o algo que tuviera que ver con el liderazgo. Yo conocí este tipo de pláticas hace unos 5 meses en mi materia de liderazgo y marcaron mi vida para siempre. Pero ¿cómo es que estoy aquí ahora? El tema de hoy es lo que he aprendido sobre el liderazgo hasta ahora en mi vida. Les explico rápidamente. Siempre fui una persona muy antisocial, ya que la manera en la que fui educada no fue la convencional. Mis padres me educaron en casa y precisamente por eso no alcancé a desarrollar esa capacidad de crear nuevos vínculos, hacer amigos. Pues yo fui una persona muy cerrada precisamente por esa situación y contexto en el que crecí. Fue por muchos años. Obviamente sí tuve amigos, niños con los que crecí, conviví, que fueron los hijos de los amigos de mis padres, pero fuera de ese círculo yo no conocía a nadie más y nunca había interactuado con alguien fuera del cuidado de mis padres. El concepto que tenía de liderazgo era muy cerrado. Para mí un líder era una persona que solamente te dice qué hacer, es alguien que te da órdenes, y para mí era fácil simplemente seguir todo lo que te decían, y pues había muchas personas por encima de mí y creía que así iban a ser todos los días de mi vida. Yo creí que el liderazgo nunca iba a estar presente en mi vida o que yo lo iba a ejercer, pues yo no tenía a quien ordenar y creía que eso nunca lo iba a desarrollar. A la edad de 17 años dejé los estudios por cuestiones económicas y comencé a trabajar de maestra en una primaria. Eventualmente me dieron un salón de preescolar con los que crecí muchísimo. Creo que aprendí más yo que esos nenes a los que les daba clase. Mi idea de liderazgo cambió radicalmente en ese momento, a pesar que pues seguía sintiendo que era una persona que daba órdenes. Yo llegué a pensar que no solo era eso, sino que había un trasfondo de esas órdenes y que un líder te hacía crecer. Aún así, yo no creía que era una líder o que ejercía el liderazgo, pues seguía creyendo que yo era como una tipo de colaboradora en la vida de los niños y que realmente los líderes en su vida eran sus padres. También ese mismo año decidí hacer las cosas que debía y me dije, basta que los demás decidan por mí. Pues mencioné anteriormente que estaba dentro de ese círculo que mis padres habían construido alrededor de mí. Hice mi primer amigo. Debo mencionar que ayudó muchísimo que esa persona fuera muy social, ya que no le costó trabajo el crear ese vínculo conmigo. Muy pronto me vi envuelta en esta amistad, a los meses ya éramos mejores amigos. Fue increíble y realmente lo disfruté muchísimo, pero lamentablemente no todo es color de rosa. Pues mi mejor amigo tuvo algunos problemas y cayó en depresión, por lo que me dio muchísimo miedo perderlo. Unos años antes ya había perdido a mi hermano menor, precisamente por un producto de la depresión, algo que él tenía y yo no sabía, pero en este caso sí lo sabía y sabía las consecuencias a lo que podía llegar esa depresión y me dio muchísimo miedo, por lo que yo me propuse ayudarlo estando al 100% para él. Lo ayudé de alguna manera y la vida me presentó algunas circunstancias y oportunidades con las que pude conocer a otras personas con los mismos problemas. Y aprendí a trabajar en la empatía, en cómo las palabras pueden cambiar vidas. Así que creí que mi vida o mi propósito en la vida iba a ser o sería ayudar a la gente con ciertos problemas, y estaba segura que si sería mi vida, sería para ayudar a los demás. Finalmente, en 2018 entré a la universidad. Estaba muy emocionada porque sería la primera vez que iría a la escuela como una persona normal. Y conforme fue avanzando en mis estudios me di cuenta dentro del salón, poco a poco se notaba quién era el que daba órdenes y quién obedecía. A mí, por supuesto, se me hizo más fácil el solo seguir órdenes, pero tiempo después me di cuenta que tal vez la manera en la que hacíamos los proyectos, las tareas, no era la mejor. Pero entonces una muy buena maestra me dio la tarea de leer un libro que se titula 21 leyes para el liderazgo. Y sinceramente, no les voy a mentir, yo no lo quería leer, yo no sabía para qué me iba a servir en la vida, pues ¿qué tenía que ver el liderazgo conmigo? Siempre fui una persona que aprendió viendo a los demás. Soy la hermana de en medio de 3 hijos y veía que si hacía esto el hermano pequeño,
pues había consecuencias y si hacía lo otro, la hermana mayor, pues había regaño. Entonces aprendí a observar y precisamente por eso, conforme iba leyendo el libro ya mencionado, pues iba analizando si este compañero o líder que teníamos en el grupo tenía las características que el libro mencionaba. Al final del análisis concluí que sí tenía algunas características, pero no me gustaba la manera en la que manejaba el grupo o manejaba las tareas y proyectos. Algo que también me llamaba mucho la atención es que la maestra recalcaba mucho que el liderazgo era algo muy importante que tenía que tener en nuestra vida, pero lamentablemente, como no era parte del plan de estudios, pues quedó muy superficial el tema y quedó solamente en el libro, pero ya tenía un concepto más abierto de liderazgo, sabía qué cosas hacía un líder y qué cosas tenía que tener. Unos años antes me empezó a llamar la cinematografía y quería ser o llegar a ser directora de fotografía en algún filme, pero para llegar ahí tenía que desarrollar las características que el libro mencionaba, pues tienes que tener empatía, tienes que desarrollar esa influencia a los demás para que puedan hacer el trabajo como tú les pides. Decidí poner en práctica ese conocimiento que tenía, las características del líder, en un proyecto que nos dejó una materia, que era realizar un cortometraje. Me costó mucho trabajo el poder al menos decir cómo me parecían mejor las cosas, pues todavía era muy cerrada y lo hacía de manera de opinión. Por algunas circunstancias, el que era nuestro líder no podía dirigir el proyecto, así que me dispuse a realizarlo yo. Me emocioné muchísimo al principio porque pues era parte del sueño que tenía de ser directora, pero muy rápidamente me frustré, pues realmente yo no sabía tener esa influencia en los demás y no fue una experiencia grata. Solo esperaba que terminara, ya no quería estar en esa posición. En ese momento de mi vida estaba pasando por muchas circunstancias personales que me abrumaban mucho y eso tuvo mucho que ver también en mi pensamiento, en el que pues yo sentía que yo no estaba hecha para eso, no estaba preparada ni lista y creía que ahí iba a terminar. Esa misma semana dejé la universidad por dichas circunstancias personales. Renuncié a la meta que meses atrás había empezado de terminar mis estudios superiores y caí en una situación de riesgo, pero afortunadamente tengo a alguien que pues me mantiene de pie, no me deja caer. Comencé un proceso en mí misma que fue pues un reto, fue un proceso de meses de lucha contra aquello que me afectaba, que al final pues eran cosas que yo no podía controlar y tenía que entender eso. Aún sigue siendo un reto el día de hoy. Decidí darme esa oportunidad de seguir con mis estudios. No sabía cómo lo haría, pero estaba dispuesta a terminar esa meta que un año atrás me había propuesto. Recordé lo que una maestra me mencionó recién yo iniciando la universidad. Ella me dijo: si logras aprender cómo separar lo emocional con lo profesional, no dejar que las circunstancias que rodean tu vida privada afecten tu trabajo, serás exitosa en lo que hagas. No creo que sea totalmente cierto, pero a mí me sirvió para pasar los primeros meses en la nueva universidad. Tan pronto entré, me sentí muy acogida en esa extraña universidad. Llegó a mí una información que me saltó muchísimo y era que no solamente había una materia de liderazgo en esta universidad, sino que había un diplomado especializado en tu carrera con este tema de liderazgo. Al principio me interesó, pero no estaba muy segura de intentar el liderazgo teniendo en cuenta mi última experiencia, así que lo dejé a un lado. A pesar de ese pensamiento, volví a tomar ese mismo papel con respecto a proyectos y tareas, tomando yo el papel de líder, llevando a que mis compañeros hicieran el trabajo sin darme cuenta de eso. Me sentí muy bien ya que no cometía los mismos errores que había cometido meses atrás y volví a prestar atención a esa propuesta de la universidad del diplomado en liderazgo. No perdía nada si lo intentaba y si no quedaba, pues iba a dejar ese tema de liderazgo para siempre. Yo no estaba hecha para eso. Entonces lo intenté sin esperar nada a cambio y para mi sorpresa entré. Hace 5 meses comencé mi primera materia y realmente ha sido una maravillosa experiencia. No les voy a mentir, no fue fácil. Recién el maestro comenzó con el grupo, todo fue súper confuso. Resulta que cualquiera puede ser líder y que el liderazgo no solamente es dar órdenes a un gran número de personas. Rompió con todo el concepto que tenía de liderazgo. Conocí algo que se llaman momentos lollipops. Fue como si mi cabeza estallara, o sea, a pesar de que yo sabía que había palabras que tocaban a las personas y
y pues cambiaban vidas, yo creía que era dentro de un contexto de vida-muerte. Esto salió de una TED Talk que vimos en clase y para mí en ese momento él no tenía la apariencia de un líder, pero él explicaba que un día le entregó una pequeña paleta, de ahí el nombre del Lollipop, a un chavo y le pidió que se la diera a una chava que estaba a su lado. Pero para no hacerles el cuento largo, unos años después estos dos jóvenes se casaron y lo invitaron a la boda, pero él no sabía quiénes eran, ya que esa acción no fue significativa para él y después de muchos años pues lo olvidó. Explicaba que esa pequeña acción llevó a que ahora esas dos personas pasaran el resto de sus vidas juntos y no solamente impactó de esta manera, ya que la joven decidió ese mismo día el ejercer una carrera, pues ese mismo día ella se estaba inscribiendo a la universidad. Me quedó dando vueltas todo esto y pensé aún más en ese propósito que siento de ayudar a las personas. Y cada vez que íbamos más a profundidad con los temas, las características y qué es lo que hace un líder, sentía que con todo ese conocimiento ya la armaría, ya sabía qué hacer y cómo influir en las personas. Hasta que escuché poner el ejemplo. Me surgió la pregunta de cómo sería capaz de decir a la gente qué hacer si en mi propia vida lo que yo había aprendido no lo practicaba. Me imaginé un maestro que sabía de teoría y eso enseñaba. Después pedía que los alumnos lo llevaran a la práctica, pero no podía guiarlos en eso, pues todo ese conocimiento de la teoría nunca la practicó, nunca la llevó a cabo y se quedó ahí. Si hacía lo mismo que el maestro, me convertiría en una persona que solamente da órdenes y no hace nada por sí mismo. En ese momento, a mitad de clase, pues todo fue en un momento, no recuerdo bien la otra mitad de la clase, pido una disculpa a mi maestro, pero esos pensamientos inundaron mi mente. Una disculpa. Me puse a verificar si todas esas características que había aprendido las tenía desarrollado o no. Me propuse hacer una lista con las que me había acordado en ese momento. Primero me vino empatía, después influencia, servicio a los demás, analítico y ahí me quedé. La parte analítica es súper importante, ya que no solo te ayuda a la resolución de problemas, sino que además te permite observar la capacidad y deficiencias que una persona tiene para así saber en qué lugar lo vas a poner, qué trabajo le vas a dar. A pesar de que yo me sentí una persona que realmente analizaba las cosas y que aprendía viendo de los demás, no lo desarrollaba en mi vida. No sabía qué debía desarrollar y qué no sabía si practicaba todo lo que había aprendido o no. No me tomaba el tiempo para dirigir mis propios problemas y analizar todo lo que tenía que hacer para tomar las mejores decisiones. Ahí fue cuando me surgió la pregunta, ¿existe liderazgo propio? Esa pregunta me dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegó una oportunidad increíble para mí. Ese tiempo que necesitaba para mí, para mis pensamientos, para desarrollar todas esas características que había mencionado que no tenía. Me dispuse a hacerme un análisis como el que le había hecho mi compañero un año antes, pero me percaté que en mis decisiones no me tomo en cuenta a mí, pues tengo más desarrollada la parte de la empatía. Y eso está muy bien en cierta parte, pues el liderazgo es para servir a los demás, pero hay que encontrar un balance entre todas estas características. Hay que aprender a liderarnos a nosotros mismos siendo conscientes de cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos y si son buenas para nosotros. También hay que tener un pensamiento positivo para poder ayudarte como lo haría un buen líder. Encontré varias características para el liderazgo propio. Una de ellas es la confianza. Confianza en lo que haces, confianza en tus capacidades y así lograr tus metas. Otra es el amor propio y la autoestima. El amarte es el primer paso para poder realizar cambios en tu vida para tu bien, por ende en tu liderazgo propio. Me he sentido muy bien desarrollando estas capacidades y me han ayudado a conllevar esta situación tan difícil en la que nos encontramos todos hoy en día. La disciplina, el compromiso, el interés, la perseverancia y la fuerza de voluntad. Todas estas se afirman al estarlas practicando. Bien dice mi profesor, todas las capacidades humanas se acrecientan en el uso y se deterioran en el desuso. Esta frase me encanta, solo hace falta comenzar y no parar. A medida que practicas vas creciendo. Bueno, y me quedo corta con todas las características que tiene el liderazgo propio, ya que son muchos los factores y decisiones que tomamos a diario, y más teniendo la conciencia del concepto de liderazgo como lo tengo ahora. Falta mucho por crecer, pero seguiré a este ritmo, paso a paso.